pues ella cuenta con más de 15 años de experiencia. Es egresada de la Universidad del Rosario como médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. Es experta en colposcopia y patología del tracto genital inferior, así como vaginoplastia láser. ¿Qué? Aquí está la doctora Ena Victoria Ramírez. Vamos, doc, vamos ahí. Ahora ahí. sí, ahora Vamos. sí. No, Pero mírala, bueno. ya he entendido, ahora sí entendí todo lo del periodo. Ah, no, pero nos aplastó aquí en vivo, ¿eh? Pues la doctora Ena Victoria Ramírez también es miembro de la Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Bogotana de Ginecología y Obstetricia. Ahora Bienvenida, sí, doctora, doctora. entremos en materia. El periodo habitualmente, ¿a qué edad debe llegar en una mujercita? Periodo menstrual, estamos Menstrual, hablando. obviamente. Sí, el periodo menstrual. Esa primera menstruación se llama menarquia Sí, señora. y es normal que llegue entre los 10 y los 16 años. 16 En años. cualquier momento de De ese rango. ese rango de edad. ¿Y los papás Bueno. cómo deben acompañar ese momento? ¿Lo deben, digamos, anticipar? Hay que hablar con la niña cuando esté entrando a esas edades, 9 años y medio, 10, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, o simplemente ella lo experimenta y ahí viene la comunicación. No, yo pienso que es mucho más importante prepararla, ¿no? Ok. Prepararla porque además antes de que ocurra la primera menstruación ya han habido por lo menos 2 o 3 años antes ha empezado a haber cambios en su cuerpo. Lo primero que ocurre es que empieza a ver el botón mamario, posteriormente empieza a ver algo de vello púbico, vello axilar y ahí sí viene la primera menstruación. Entonces, cuando empiezan a ver esos primeros cambios, hay que empezarla a guiar, hay que empezarle a contar de qué se trata, por qué es el periodo, que es algo normal, en fin, los papás a veces se cohíben un poco porque no entienden muy bien qué es lo que puede estar pasando y en ese caso si no tienen la suficiente, digamos como soltura o Confianza, esa es la confianza, palabra, sí, ¿no? exacto, pues llevarla o ellos a pedir, la mamá o el papá a pedir una cita con la ginecólogo, la ginecóloga que le explique para después transmitirle a la niña o directamente con la niña como consideren los papás que se pueda manejar el tema, pero sí hay que prepararlas. Doctora, ¿de qué depende que la menstruación llegue a muy temprana edad o llegue de manera tardía? ¿Y eso cómo afecta también el desarrollo de una niña? Pues mira, hay estudios que muestran que las pantallas, la televisión, el play, ¿Listo? ¿Está acelerando la llegada? Sí, acelera, disminuye en las mujeres, no tanto en los hombres, más en las mujeres. Acelera la edad de la pubertad, disminuye la edad en que inicia la pubertad. Entonces, eso hay estudios que muestran Creo que eso, esto está hay que acelerando todo, ¿no? disminuir un poco. No quiere decir que entonces no les vamos a dejar, no, todo con moderación, controlado, pues no tiene ningún Y problema. sobre todo con pausa, no quedarse viendo una película a las 3 horas seguidas, sino ver un ratico, descansar un poco, Descansar. alejar esa energía electromagnética. La pregunta inicial, vamos al génesis del asunto. Ah. Vamos al génesis. Al inicio. Sí. Ya. ¿Qué es la menstruación? ¿Qué ocurre al interior del cuerpo de una niña, de una mujer joven o adulta en el momento de la menstruación? ¿Qué es lo que pasa allá adentro? Bueno, el periodo consiste en que hay una descamación, es decir, que se cae un tejido que está dentro de la cavidad del útero. Útero o matriz es lo mismo, porque a veces pensamos que son cosas diferentes, órganos diferentes, es lo mismo. Dentro de la cavidad del útero donde crecen los bebés, ahí hay un tejido, y ese tejido es el que se cae porque no ocurrió un embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, como no se anidó el óvulo fecundado, pues ya vienen los cambios hormonales, hay disminución drástica de estrógenos, de progestágenos y eso hace que se caiga Y ese el cuerpo tejido. sabiamente expulsa lo que ya no va a ser un Lo que ya no embarazo, sirve. sino que vuelve y lo limpia. El desgarre de ese óvulo que ya no ha sido fecundado y que pues hay que expulsarlo, ¿es lo que genera los cólicos o porque a unas mujeres les duele más que a otras durante el ciclo menstrual? Bueno, el óvulo no se expulsa durante el periodo. Ok. El óvulo solamente vive 48 horas y el óvulo ha sido expulsado, o sea, ha sido del ovario, va a la trompa Ajá. 14 días antes de que llegue el siguiente periodo. Y solamente vive 48 horas. Es decir, que ya cuando ocurre el periodo, ya no hay óvulo. Ya O sea, está. no es el óvulo el que sale a Ajá. través de la menstruación. Y ¿De al no acuerdo? haber Es fecundación- solamente el tejido, es Es el porque no tejido. se fecundó. Cuando el huevito se fecunda, él empieza a producir una hormona, que es la que cuantificamos o la que titulamos cuando hacemos la prueba de embarazo, ¿sí? Que es la gonadotrofina coriónica. Esa hormona
está producida por el huevito fecundado y el embrión la sigue produciendo, y eso hace que haya un estímulo sobre el ovario para que se siga produciendo esa hormona que se llama progesterona. Progestágeno va en pro de la gestación, progesterona, y eso hace que no haya caída del tejido, que se mantenga. Ok, y entonces cuando Si sale no- ese tejido, ¿es cuando nos duele o Si por no qué? hay, ya voy a tu pregunta, si no hay fecundación, no hay producción de esa hormona y entonces se cae el tejido y el dolor es por la contracción del útero. Y es más porque se producen unas sustancias no hormonales que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas son importantes para que el útero se contraiga porque los vasitos van entrelazados entre las fibras musculares del útero. Entonces el útero se contrae para que ya no haya tanto sangrado y para que el sangrado disminuya y pase. Entonces, entre la contracción sea más fuerte, más dolor. Pero también depende mucho del umbral del dolor de la persona. Hay personas que tienen un umbral del dolor más bajito y otros más alto, entonces pues van a percibir el dolor o no. Así es. Nuestra enfermera jefe, Sandra Mazuera, que no está aquí, está Sí. la ex en este momento, tiene pregunta. Adelante, Sandrita, enfermera. ¿Qué tiene usted que preguntar? Doctora Ena, hola, ¿cómo está? Muchísimo gusto. Tengo dos inquietudes acá importantes. La primera, ¿es normal que nos estemos medicando? Pues a mí, la verdad, me dan muy duro los cólicos, me dicen coliquitos Mazuera. ¿Qué? Porque me da durísimo, me toca estarme medicando cada Coliquito mes. Mazuera. No, y ella es un precisamente para no cólico sufrir de también. dolores extensos, casi no me dejan ni dormir. Entonces, ¿cuándo sabemos que ya pasan esos cólicos a ser, a tener que estudiarlos realmente para saber si son normales o anormales? Y la otra, ¿por qué los hombres detestan tanto el periodo de las mujeres? Nos volvemos histéricas, un poquito locas. ¿Es Eso normal dicen. también eso que mes a mes No. estamos sufriendo No de eso? siempre. No, es normal, ellas son así. Bueno, Siempre. vamos por partes. Depende Sí. de... Vamos por partes. La primera Vamos pregunta. despacito. Vamos despacito, como dijo el filósofo Luis Fonsi. ¿En qué momento un cólico se empieza a tornar anormal? ¿O hay que Patológico. llegar al especialista así para que lo Bueno, analice? el cólico con el periodo, primero, si esto te incapacita, porque con o sin periodo podemos seguir haciendo nuestras actividades normales, pero si el cólico te incapacita, es decir, la niña no puede ir al colegio, tú no puedes venir a trabajar, tenías un paseo y no pudiste ir al paseo porque estás con el cólico y te tocó quedarte en la casa, en la cama, no pudiste levantarte, ahí hay que consultar. Es normal a veces que de uno que otra vez así, pero Intercaladito. si durante 3 periodos, 3 meses, tienes ese cólico con esa intensidad o la intensidad va aumentando, antes tenías cólicos y ahora a partir de hace 5 meses, 4 meses, está cada vez más intenso, pues hay que consultar para mirar qué es lo que puede estar pasando.